Estamos retomando, recuerden que todo el material que va a estar aquí se los van a hacer pasar también para que esté de una forma correcta hacia ustedes. Espero que sea de mucho provecho y que estén muy bien. Cuídense, por favor. Por ahí veo a los maestros, a todos, algunos, bueno, que ponen su cámara. Muy buenos días a todos y bueno, que sea de mucho provecho. Adelante, ¿sí? Damos inicio. Van integrándose ahorita algunos. Son 21. Muy buenos días, maestros. Buenos días a todos. Esta Dirección General, a través de una convocatoria que se lanza para que se hagan jornadas de actualización de información que ya ustedes manejan muy atinadamente en cada uno de los sectores y que las aplican desde dirección de escuela, supervisión escolar y las jefaturas de sector a su cargo. Vamos a retomar ahorita nuevos aspectos y algunos ya conocidos por ustedes sobre acoso escolar. Esa será la primera parte de nuestra exposición y al desarrollo de esta tendremos algunas participaciones que ustedes tendrán a favor hacer, igual que algunas interpretaciones de algunas actividades. Es en el segundo momento que vamos a revisar los contenidos de algo que también se están dando mucho en los centros de trabajo y en la cual la relación diaria entre los servidores públicos de orden jerárquico, desde jefatura de sector, supervisión escolar, dirección de escuela y los propios docentes que están frente a nuestros niños, esa relación laboral a veces tiene cierto matiz también con acoso laboral. Vamos aquí a revisar que en el 2022 la Dirección Jurídica de la SEP, ubicada en la avenida Murillo Vidal, aquí en esta ciudad de Jalapa, ha hecho un protocolo de atención. Esa será la segunda parte y ustedes como jefes de sector tendrán la oportunidad de ir conociendo algunos rubros que se van a integrar, porque cuando hablamos de acoso laboral, hablamos de que es otra instancia a la que tiene que darle seguimiento. Y por nuestra relación de servidores públicos, somos la primera instancia que a través de la relación administrativo-laboral debemos de dar esa atención a tiempo y sin consecuencias mayores, porque algunos de estos casos se van hasta las fiscalías de todo el estado de Veracruz. Entonces, vamos a retomar el primer tema. No sé si estamos ya preparados, si no hay un agregado inicial de alguno de ustedes para poder, estamos agregando ahorita, se están uniendo sectores, llevamos 22 sectores. Sí, maestro. Vamos a iniciar con el primer tema de acoso escolar. Pero están chiquitos. Bueno, no tan chiquita, de tener como la edad de angelitos. ¿Verdad? Sí. Bueno, cuando yo me embaracé, siempre estaba embarazada, se fue. Esta muchacha se fue. Bueno, comenzamos. No sé si en sus pantallas ya se refleja las diapositivas. La primera de ellas. Si alguno de ustedes me puede ilustrar si ya se ve la... Supuestamente está casado con la que creíamos que era su esposa. Él no es soltero. Sí, Domito. Vale, tienes abierto tu micrófono. Dios. Dios. Dios.
muchísimos años. Ándale, vamos, con Chele. No, es otra. Entonces, ¿por qué le vive con el que era Guatepec? Sus micrófonos, Juanito Arroyo, cierre su micrófono. Se casaron y todo. Pero hubo otra. ¿Ve la diapositiva? Si alguno de ustedes me puede ilustrar. Porque esta por ahí, por San Luis, creo. No se ven las diapositivas, licenciado. ¿Se ve? Bueno, gracias, maestro. Vamos a intentar nuevamente compartir. Esa fue la que se trabajó en la combina. Por favor, cierre su micrófono, Juanito Arroyo. Adelante, Arturo. Sí, maestro, tenemos un problema aquí con el compartir, pero ahorita le encontramos unas opciones. Gracias. ¿Sí? Sí. Usted la pantalla no se integra. Se comparte. Todavía no me vamos a compartir. Sí, ya está. ¿Cuánto? Usando más de pantalla. ¿Se ve completa la pantalla? No. Les pregunto si se ve. No va. ¿Sí ven el compartir la pantalla? Sí. ¿Sí? Sí, Lick, sí se ve. Ah, ok. Vamos a comenzar con esta información que vamos a retomar de la que ya llevan en sus centros de trabajo. En la primera diapositiva, como ustedes podrán ver, tenemos el acoso escolar en los centros educativos de educación primaria federalizada. Comenzamos. Muchas veces, como autoridades que depende de nosotros toda una administración de zonas y escuelas a nuestro cargo, nos preguntamos como autoridad cuál es el propósito de los protocolos contra el acoso escolar. Un problema que se ha dado desde el inicio de la apertura de un centro. Desde su fundación empieza la relación administrativo-laboral y de los niños su atención pedagógica y su atención para proporcionarle el desarrollo integral. Nosotros vamos a analizar el día de hoy cuál es el propósito para crear un protocolo contra el acoso escolar. El protocolo es la manera en que nosotros podemos atender estas situaciones que nos presentan a diario en nuestros centros educativos. Si ustedes observan la diapositiva, verán que esta intervención la podemos tener desde una prevención para que no se dé
la otra fase que es la intervención. Es el propósito de hoy especificarlo para que nuestra función de jefatura de sector, posteriormente a la plática de supervisores, se sensibilice sobre estos propósitos muy concretos y definidos. Aquí vamos a ver en nuestra plática la implementación de ciertas acciones concretas que nos van a dar el conocimiento de prevenir y también de investigar las situaciones que se llevan en sus centros de trabajo. Facilitar esta acción de respuesta, porque muchas veces se queda en un stand-by y los maestros de grupo dejamos pasar tiempo y se complica la relación que hay entre niños, niñas, de todas las escuelas que están a su jurisdicción. Evitar que los actores en la prevención y atención divaguen sobre la aplicación de medidas y de acciones correspondientes. Nuestros docentes, al momento de presentar una situación de acoso escolar, en ocasiones pues no hacemos nada y estamos a situaciones de dejar pasar el problema y entonces se complica un poco más porque se sigue estableciendo entre iguales, entre niños, niñas o niñas y niños, la situación del acoso escolar. Toda esta situación que se ha retomado en los años que han ustedes tratado estos problemas de acoso escolar, tenemos una concepción muy atinada. En nuestra concepción, en la diapositiva que tenemos, ustedes observarán un significado que tiene el acoso escolar. No sé si alguien de ustedes podría darle lectura o podría comentar el contenido que tenemos en esta lámina, porque de esta manera estaremos compartiendo con los demás compañeros y compañeras, jefas de sector y jefes de sector, la concepción de qué es el acoso escolar. Si alguien me auxilia a darle lectura y pasamos a comentarlo. Buenos días. Buenos días, maestra. 14. Le voy a dar lectura. ¿Qué es el acoso escolar? Uso intenso o repetido por uno o más estudiantes de expresiones escritas, verbales o visuales, realizada por cualquier medio, o un acto físico, gesto o cualquier combinación de ellos, dentro o fuera de su centro educativo, dirigidos en contra de otro estudiante que se encuentre indefenso. Causar daño físico, emocional o a la propiedad. Inducir situaciones de temor de daños a la persona, dignidad o su propiedad. Generar un ambiente hostil en la escuela, violar los derechos en la escuela, alterar material y el proceso educativo, alterar el funcionamiento pacífico y ordenado de la escuela. Muy bien, maestra. ¿Algún comentario que pudiera hacernos acerca de esta concepción que desde el aula, el docente con el directivo, supervisor escolar y ustedes como autoridad de jefatura de sector, diariamente hay algunas situaciones de este rubro de acoso escolar? Pues considero que, sí, mire, lo más importante que habría que comentar y que siempre se comunica a los supervisores y a los directores es estar muy al pendiente de este incidente. ¿Por qué? Porque generalmente a veces el niño nos manifiesta o le manifiesta al maestro alguna situación que está sucediendo y el maestro como que no le da tanta importancia y a lo mejor vuelve a pasar y si es repetido,
y se manifiesta de diferentes maneras y no lo atendemos. Ahí es donde se nos hace esa bola de nieve y entonces cuando ya tenemos el problema, ya es fuerte y ya tenemos la queja de los padres y ya es muy difícil resolverlo. Aquí es importantísimo llevar registro de cada una de las situaciones que presentan nuestros alumnos y atenderla por muy mínima que sea. Para mí creo que la atención, la prevención, vaya, de la atención del docente, aunque sé que tiene mucho trabajo, pero es muy importante hacer hincapié en que eso se vuelven problemas jurídicos tremendos que nos ocasionan pues grandes problemas a los maestros, hasta bajas o ya cese de docentes, evitar que atenderlos de inmediato para evitar esas situaciones. Ese sería el comentario. Sí, maestra, nos ha compartido dos aspectos muy importantes. Uno, que el acoso escolar necesariamente tiene que ser repetido. Es una actitud, una conducta, una situación que se da entre iguales en clase y tiene que ser repetitivo. Nos mencionaba aparte la importancia de tratarlo a tiempo, porque como vimos en la anterior diapositiva de los propósitos, esto hacía hacer el hecho que nos menciona acerca de poder atenderlo de manera correcta y a tiempo, pues todas las situaciones que se elaboren en la jefatura de sector y ustedes con la oportunidad en sus reuniones que establezcan con las autoridades de zona y de escuela, van ustedes a ver directamente que con esto su actuación estaría muy atinada, ya que los problemas no se tildarían a otra situación problemática. La siguiente diapositiva, si no hay ni algún otro comentario de ustedes, si quisieran comentarlo, vamos a ver las modalidades del acoso escolar. Recordemos que el acoso escolar puede ser físico, verbal, psicológico, cibernético, sexual, también puede ser ahorita de exclusión social, patrimonial y del proceso educativo. También puede haber ahí una modalidad de acoso escolar. Y esto nos va a servir para poder atender, ¿verdad? Y clasificar con los maestros de grupo y directores de escuela que tienen contacto directo con los alumnos y alumnas, con las niñas y niños, para que podamos nosotros filtrar las actuaciones que nosotros vamos a implementar y más que nada, entonces, darle lectura muy atinada a la ley 303 que trata contra el acoso escolar de los planteles educativos en el estado de Veracruz. Esto nos va a servir para poder entender cada una de estas modalidades y poder hacer nuestra actuación, nuestras acciones y propósitos. ¿Hay un comentario acerca de las modalidades que ustedes han detectado en los centros escolares que les haya parecido a ustedes un poco redundante o quizás de falta de atención de los docentes, que muchas veces al tener esta relación diaria con los alumnos, olvidamos ciertas situaciones? Si alguno pudiera comentarnos algo acerca de alguna omisión que hayan detectado en algún centro de trabajo o alguna situación que requiera la asesoría y además el respaldo de nosotros como autoridades, ustedes desde jefatura y aquí como Dirección General de Educación Primaria Federalizada, podemos detectarlo porque nuestra propia norma constitucional, recuerden que en el artículo 3 nos menciona que todas las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a una cultura de paz. Muy importante esta terminología. La otra importante que nos señala el artículo 3 es acerca de alcanzar esa característica muy peculiar que es el humanismo.
Es la nueva vertiente que a través de las situaciones didácticas y de relación de aprendizaje en el aula nos va a servir ir fomentando a través de nuestras enseñanzas con los maestros y ustedes como autoridades educativas para poder ir corrigiendo todos los aspectos en cuanto se da el rubro de acoso escolar. Recordemos que esta actuación, entre más sea atinada en nuestros centros educativos, nos va a permitir cumplir con ese mandato constitucional en el artículo 3, el humanismo y un rumbo hacia la cultura de la paz, que sería la relación perfecta en la cuestión académica en los centros escolares. Ya algunos lo implementan a través de la realización de acuerdos de convivencia escolar. En esos acuerdos de convivencia escolar, que muchos ya lo promueven a través de las jefaturas del sector a los centros educativos, nos ha permitido precisamente que estas modalidades de acoso escolar disminuyan en el Estado. Tenemos mucho camino que recorrer y ustedes y el nivel educativo estamos al pendiente de cualquier material que se pueda dar en estas jornadas de actualización que va a emitir esta Secretaría de Educación en la dirección de la maestra Eva, que estuvo con ustedes anteriormente dando la recepción, y ustedes ven que el interés es el mejorar esa situación de asesoría en cualquier aspecto que se dé dentro del aula. En la siguiente hay una actividad y sí la podemos realizar de todas maneras. Si estamos de manera virtual, ustedes podrán en unos 3, 4 minutos, según lo que hemos platicado, lo que ustedes tienen de conocimiento, lo que se da dentro de esas asesorías que han dado anticipadamente a las zonas escolares y a los centros educativos a su cargo, les servirá para que en un breve ustedes puedan redactar. Y si alguien nos pudiera auxiliar para leer la actividad número 1, que ustedes pueden realizar en casa, tomen papel, tomen lápiz y podemos nosotros ver esa diapositiva que nos va a servir en mucho para poder entender el concepto de acoso escolar. Si alguien me pudiera leer la diapositiva. Sector 26. Maestro, muy buen día. Buenos días a todos. Dice la actividad 1, de acuerdo a tu conceptualización, escribe brevemente qué significa el acoso escolar y cómo impacta en el aprendizaje de niños, niñas y adolescentes. Muy bien, maestro. Aquí ustedes van a escribir su concepción después de recordar un poquito junto con ustedes y yo el concepto de acoso escolar, ver algunas diapositivas, la experiencia que ustedes tienen de manera atinada para atender este rubro en sus centros escolares y cómo impacta en el aprendizaje, cómo ustedes como autoridad educativa han visto que el acoso escolar repercute para el final, la finalidad del aprendizaje en los niños y en las niñas del estado de Veracruz. De una manera breve. Sí, la imagen del lado derecho, licenciado, sí. Ahí se engloba todo lo que significa el acoso escolar. Es un daño que se hace al niño, a la niña, al adolescente, y que se refleja el daño puede ser psicológico, puede ser físico, ya lo mencionó hace rato, se da en nuestras escuelas y obviamente el resultado final es que este niño, niña o adolescente va a tener problemas en el aprendizaje y en su conducta de momento y quizás en su vida futura, en su personalidad. Así es, maestro. Y tenemos que esta problemática está en un alto índice en los centros educativos y mucho es la actividad que ustedes realizan como autoridad en las jefaturas del sector y estamos seguros de que con el esfuerzo de estas asesorías y además con lo que ustedes ya tienen de conocimiento y más que nada el contacto directo en los centros educativos,
servirá para poder ir aunando un granito de arena más, ¿no? Un granito de colaboración para que esto mejore aún mucho más. Ok. Saludos a todos. Saludos, maestro. Muchas gracias. ¿Alguna otra participación? Bueno, si me permite, en mi caso, considero que es un proceso, dijera la actividad, a mi entender, o como yo lo concibo, es un proceso sistemático y recurrente de acciones diversas, que ya se han planteado sus modalidades, que afectan el estado de bienestar integral de un alumno o alumna y generado por otro u otros, lo que afecta su participación eficaz, eficiente en su proceso formativo. Es mi comentario. Saludos para todos. Gracias, maestro, gracias. Exactamente, ya lo habíamos retomado en las otras diapositivas y entonces estamos en sintonía, que es muy importante estar al contacto de estos hechos que ocurren en nuestro centro educativo. Retomando lo que ya a veces se dice que en una asesoría a veces no somos abogados, no somos, pero sin embargo, la necesidad que tenemos en la atención a nuestras supervisiones y a nuestros centros escolares, pues hay un poquito de invitación a que nuevamente podamos leer el artículo 3 del capítulo 1 del título primero de la Ley 303 del acoso escolar. No le vamos a dar lectura, pero sí le invitaríamos que ya en un momento de reflexión volvamos nosotros como jefes de sector y jefas de sector a poder darle lectura a estas 8 fracciones, que son 8, y las cuales podamos nosotros retomar lo más importante, porque aquí, como ustedes lo verán al momento de la lectura, tiene todas las actividades que la Ley 303 le marca a los servidores públicos para poder atender lo que sucede en el centro educativo. Está desde ver que tengan los educandos un ambiente libre, un corazón libre, una mente libre, y esto significa, pues en sentido, hablando en metáfora, que quiere decir que nosotros como actores de educación le debemos de brindar ese ambiente al alumno. También leerán aquí, ¿verdad?, que una de las principales actividades del maestro, aparte de atender en el centro educativo los problemas de acoso, es saber y tener el conocimiento de canalizar. Muchas veces cuando se dan unos casos y decimos, es que llegó el padre de familia y en lugar de ver a la estructura, primeramente se fue a la fiscalía, después se fue al Instituto de las Mujeres, después se fue a una organización, ¿verdad?, que defiende precisamente las situaciones familiares. Y esto nos hace un poquito darnos cuenta que no solamente está el campo administrativo laboral o nuestros centros educativos donde se puede canalizar este problema. Debemos de, lo decía la maestra que intervino anteriormente, que de manera a tiempo nos ahorraría muchas situaciones en esta canalización, porque ya después vemos que el acoso escolar termina en una fiscalía y entonces a veces es de nacimiento de un simple disculpa, de una simple reflexión del docente hacia el trato de los niños, o entre los niños poder tener una plática de asesoría, unas dinámicas grupales de integración para poder conseguir el humanismo entre ellos, la situación de paz que puede, de convivencia que puede haber entre los niños y las niñas. En estas fracciones también revisarán ustedes que podemos hacer los programas, el de intervención, que es, perdón, el de prevención, que es antes de, previniendo las necesidades y realidades ahorita que nuestro programa educativo en la reforma de la nueva escuela mexicana nos permite acercarnos a la comunidad
Entonces aquí, a través de quizás pláticas con los padres, con los directores, con los supervisores, para que, como dice la ley, veremos más adelante, qué artículo nos señala que el programa de prevención y el programa de intervención deben ser revisados por la autoridad educativa para poder brindar ahí una alternativa de organización escolar dentro de nuestros centros educativos para que se pueda solventar en mucho el acoso escolar. Al revisar estas 8 fracciones también verán ahí algo muy importante que partió de esta Secretaría de Educación con este cambio administrativo de nuestra nueva Secretaria de Educación, nuestra nueva Directora General de Nivel, que están preocupadas ambas para capacitar el personal en esas situaciones de prevención e intervención, tema que más adelante abordaremos y con los elementos principales que ustedes retomarán con una lectura de la Ley 303. También ustedes verán cómo aquí, al ver las fracciones, hay uno que se precisa un registro estatal. Cada año se registra, se lleva unas anotaciones para saber cuántos casos en los centros educativos se reportan como acoso escolar. Y se realiza cada término de ciclo escolar. Un ambiente de cultura de protección y el ejercicio de los derechos humanos. De manera particular, aquí nuestra ley, en la fracción última, la 8, nos dice que sigamos mucho los principios de equidad y la no discriminación, dignidad humana y la paz. Conceptos que podemos promover en actividades que sucedan dentro del aula y nuestros protagonistas, las maestras y los maestros de nuestros salones, grados, grupos, son aquellos que tienen en sus manos poder implementar actividades y una planeación integral para poder lograr, ¿verdad?, esta conceptualización que tiene. Ahora, de esos 8 objetivos que ustedes van a encontrar en la ley, como les decía, no se trata de leerlo y aprendiéndolos de memoria, ¿verdad? En esta actividad 2, si alguien puede intervenir, me gustaría mucho que uno de ustedes lo leyera, y realmente para resolverlo es muy fácil. Está aquí para que hay palabras, ya lo decíamos en otra asesoría, hay palabras que están de manera precisa para poder decir qué tanto como docentes ponemos atención al momento de leer. Si alguno de ustedes me hace favor de leerlo y lo comentamos. Sector 19, Lic. Maestro del sector 19, le escuchamos. Si me permite. Sí, maestro. Dice, actividad 2, después de leer los 8 objetivos de la ley contra el acoso escolar, reflexione y resuelva el siguiente cuadro de análisis. Objetivos: capacitar al personal escolar para la prevención e intervención ante casos de acoso escolar. ¿Esta aseveración es falsa o verdadera, maestro? Es verdadera. Exacto, muy bien, maestro. Garantizar la integridad física y psicológica de los educandos en un ambiente libre de humo en las escuelas. ¿Será falsa o verdadera, maestro? Falsa. Sí, será libre de humo. Esa es la palabra clave que está incorrecta. Muy bien. La siguiente, maestro. Crear el registro estatal para el control del acoso escolar.
Aquí veríamos que es. Ya lo comentamos hace rato, que es verdadera. Muy bien, maestro. La Dice, siguiente. no capacitar al personal escolar para la prevención e intervención ante casos de acoso escolar. Pues Y aquí es falso porque tenemos que capacitar al personal. así es, maestro. Por eso estamos en esto. Y la Así última, es. La última es generar los programas de prevención e intervención ante el acoso escolar que serán no obligatorios en el sistema educativo veracruzano hasta el nivel medio superior. Pues yo creo que sí tiene que ser obligatorio, ¿no? lo dice la ley 303 y lo dice los numerales del 1 al 8, ¿verdad? En Así esta situación de la ley, de los objetivos de la ley, lo marca como obligatorio. Es decir, a lo mejor hemos perdido un poquito la costumbre, la situación administrativa de revisar a un centro de trabajo o una escuela, el programa de prevención y el programa de intervención, que son dos cosas diferentes. El de prevención es antes y el de intervención es cuando tenemos en el momento. Exactamente, dentro de nosotros. Gracias, maestro. Le agradezco muy bien su participación. Ahora, en esta ley 303, a través de la Escuela Mexicana, del implemento de ella en el 2022, tenemos que aparecen también leyes, reglamentos y acuerdos y lineamientos que van a dar a la comunidad educativa un objetivo un tanto que gira, un nuevo cambio en estas situaciones de los objetivos. Y también, por lo tanto, se nos dice que los ciudadanos en esto van a repercutir en su vida escolar y en la vida de la comunidad en la que viven. El acoso escolar se presenta de forma distinta en estos niños y niñas que tenemos a cargo en las aulas, y esto nos va a permitir que de manera jurídica pueda tener la atención a través de esta ley 303 que se implementan en los centros educativos. Los niños al final tienen que perseguir pues un ambiente seguro, una cultura de paz dentro de estas escuelas, y además tienen que eliminar esa que le llamamos estereotipos de género. Recuerden que el estereotipo de género ha marcado en muchas ocasiones cuando se dicen, y más adelante lo vamos a ver, que hay actividades para niñas y actividades para niños. Y a veces como actores educativos dentro del aula caemos en esa situación que no debe ser dentro de nuestros centros educativos. Los elementos principales que ustedes van a encontrar al momento de revisar la ley 303 se los van a encontrar en el artículo 4. Y aquí vienen siendo los que están de color rojo. Hay que ponerle mucha atención. Viene la concepción primeramente del acoso escolar y algo que ya vimos en la lámina número 2, que eran los tipos de acoso escolar que hay dentro de los centros educativos. Después, siguiendo el artículo 4, van a encontrar algo de las represalias. Aquí es muy importante retomar este concepto y reflexionarlo con nuestros maestros al momento de asesorar supervisores, que ellos extiendan en sus visitas de acompañamiento, que ya aprovechando, ¿verdad?, en esta nueva modalidad de que ellos como supervisores escolares se tienen que desplazar hacia los centros educativos para hacer actividades de acompañamiento, que en esta actividad de acompañamiento revisen situaciones de elementos como las represalias que hay entre el ambiente de los niños, si hay un ambiente hostil, nos marca la tercera, y también el autor. El autor es el que planea, ejecuta ese acoso escolar y el que participa en esas represalias. Entonces, en esto tenemos que dar hincapié a los maestros del artículo 4. Y en la fracción 5 nos habla de la víctima.
tenemos que hacer que como autoridades educativas al niño, me decía en alguna ocasión una maestra, ¿no? Es que yo, si voy a investigar un acoso escolar, pues voy a interrogar a un niño. Tenemos que también cuidar mucho la forma en que se le pregunta al niño. Quizá él, como es menor de edad, tiene que estar la madre presente, el tutor o el padre, ¿no? El maestro de grupo, el director de la escuela, y darle ese ambiente de confianza a nuestro alumno para poder ir desarrollando esa investigación. El cómplice es el 6. Muchas veces el alumno, sin ser el autor, puede cooperar, ¿verdad? Ese cómplice, pero le tenemos que brindar un ambiente sano, sin represalias, sin situaciones antes y posteriores del hecho que le brinden una inseguridad y que a lo mejor puede ahí estar la clave para poder ir sensibilizando de esta atención del acoso escolar. La escuela, que es el amueble donde se da la actividad educativa, que es la fracción 7, el personal escolar, que es el más importante dentro de un centro educativo. Aquí debemos de, como autoridad del sector de supervisión escolar, platicar de una manera muy abierta, muy segura, pero dando un ambiente en que ellos, en su relación laboral de esa institución educativa, pues sepa, ¿verdad?, tener las situaciones de supervisión muy arraigadas, de observación hacia el alumnado, muy arraigadas. Hay un momento en que, y esto sucede en algunos centros educativos, se pierde esa actividad de que el recreo es para los niños y no para las situaciones de los servidores públicos, ¿no? Y cada servidor público tiene que tener sus áreas de observación para el bienestar de los niños en el momento de la media hora del recreo. La otra, la 9, nos habla precisamente de lo que nos decía el maestro Arroyo, del aspecto obligatorio de instituir el plan de prevención del acoso escolar. Y aquí vamos a dar enseñanzas prácticas y protocolos que estén acorde a la ley y que buscan prevenir el acoso escolar. Aquí mucho ojo, porque en la prevención los centros escolares deben de estar muy atentos a no establecer de manera impresa en ese plan, programa, no establecer situaciones que vulneren, ¿verdad?, esa integridad escolar. La otra es el plan de intervención. El plan de intervención, que también lo mismo, hay que darle una checadita como autoridad para que nuestra escuela esté en los mejores términos de dar seguimiento y cuidado a todo el sistema de protección hacia los niños y esté dentro de la norma educativa. Esto nos va a permitir en el 11 el personal capacitado. Pueden ustedes al momento de tener unos casos, si hay una situación de duda, recurrir a personas de esta Secretaría de Educación, en este caso del nivel educativo. Aquí hay una área que es el área de atención a quejas, donde está la licenciada, y ella les daría los elementos para el trato de algún caso que ocurra en nuestros centros educativos de educación primaria federalizada. Ella muy atinadamente, a través de la normativa, les orientará acerca de cómo tratar este problema que se tiene. Y la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Veracruz, que está en la fracción 13, que es el otro elemento principal, ¿verdad?, que le da seguimiento. Ahora tenemos un ejercicio en el artículo 4 de lo que acabamos de mencionar, de elementos especiales que se han emitido en tu centro de trabajo, es decir, en sus zonas escolares y en sus escuelas. Hay casos de acoso escolar, ustedes lo recordarán,
en este ciclo escolar, en el 2022-2023 o en este 2024-2025. Si alguien nos pudiera comentar qué ha observado, por ejemplo, al ir a visitar una zona escolar o algunos centros educativos, qué elementos principales de los que ya mencionamos del artículo 4 se aplican y en cuáles ustedes como jefas de sector y jefes de sector creen ustedes prudente volver a reiterar a las autoridades educativas, supervisores y directores de que debe de haber una retroalimentación porque no se están aplicando. ¿Alguien nos pudiera comentar? ¿No? Bueno, aquí retomaríamos en cada jefatura de sector estos elementos principales y haríamos una en nuestras visitas que tenemos programadas, qué elementos principales se están llevando a cabo dentro de las escuelas y cuáles no. Si no hay ningún comentario, pasaríamos a la siguiente diapositiva. Hago un comentario, licenciado, es que puse la mano porque creo que no te dio. Claro que sí. Brevemente, nada más a manera de experiencia, gracias a Dios en este sector estamos trabajando desde hace casi 7 años y hemos abatido la mayoría de los casos en relación a acoso escolar y acoso laboral. No obstante, que he observado y que debemos trabajar todavía e insistir es en el cumplimiento de los acuerdos sobre medidas preventivas. Y esto lo digo porque estamos en un ambiente muy enrarecido, ya no enrarecido, oscuro, en relación a la integridad y a la seguridad, no tan solo de los niños, sino de los maestros, de toda la comunidad escolar que pues componen nuestras escuelas. Entonces, de tal manera que se ha acordado que el portón principal o las puertas de acceso deben estar cerradas con candado. Y bueno, que esos acuerdos están ya definidos, están firmados, están difundidos, pero por alguna razón no se cumplen. Y entonces tenemos problemas de asaltos, tenemos problemas de gente que está fuera armada, luego son pues confrontadas por el propio ejército mexicano y bueno, se vuelve una situación muy tensa que pone en riesgo, repito, no tan solo a los niños, también al personal, a los padres de familia, a las personas que laboramos en los centros de trabajo. Entonces, yo creo que no nada más falta definir qué se puede hacer, sino también dar seguimiento y cumplir los acuerdos que se establezcan en estos acuerdos de convivencia escolar. Es mi comentario, saludos para todos. Así es, maestro. Ahí había en el ciclo escolar 2019, si ustedes lo recuerdan, se lanzaba una convocatoria a través de esta dirección general y se reformulaban esos acuerdos de convivencia. Lo que usted nos repite, efectivamente, había que volverlo a checar. Algunos centros escolares elaboran esos acuerdos de convivencia. El año pasado revisamos cerca de 23 que nos enviaron y sí, tanto el entendimiento que hay entre la estructura como los acuerdos que se realizan ahí, hay que retomar nuevamente cuáles no son coercitivos y cuáles sí pueden emplearse para cambiar un poco la conducta. Y mucho de lo que usted nos dice, ¿verdad? En algunos centros de trabajo radica también en la convivencia que el personal docente y administrativo y de apoyo se tiene al interior de cada escuela. También había que retomarlo para poder elaborar temas que aumenten, como usted lo dice, que ese ambiente de paz, de respeto, de no discriminación y todos los que persigue el artículo 3 funciona de la manera tal, maestro. Fíjese que tomamos su sugerencia, la comentamos y efectivamente los acuerdos de convivencia servirían mucho para que estos elementos principales del artículo 4 de acoso escolar pudieran incluirse por ahí algunas situaciones de sugerencia que ustedes
trabajaría con sus supervisores y maestros, y al interior cada escuela se adapta a la comunidad en la que se circunscribe. Nos mencionó un ejemplo, efectivamente, tenemos escuelas que están en un ambiente de comunidad muy peligroso, con delincuencia, con cambios sociales muy drásticos, y ahí trabajan nuestros maestros. Ahí laboran diariamente en cada uno de los horarios matutino y vespertino. Pero aquí no aparecemos. La verdad es que acceso. ¿Cómo están todos? Tierra Blanca ya está el maestro. No, maestro, sí. Lo que pasa es que se están entrando a nombre del sector. Sí. Bueno, veíamos acá que si soy director, aquí van a encontrar en esta lámina, como nos decía el maestro, cuáles son las actividades que podría realizar el director o maestro cuando ya vemos que estamos dentro de una problemática de acoso escolar. Aquí cada uno de los aspectos les va a mencionar al leer esta, de estar informados, la intervención oportuna, campañas de refuerzo, la comunicación constante, y en la otra, abajo de la lámina, nos dice acuerdos contra el acoso escolar. Aquí es algo importante que se puede manejar dentro de toda la planeación para atacar el acoso escolar en los centros. Estas dos láminas nos servirán para poderle decir a nuestro director y maestro que hay que cuidar mucho estos 4 aspectos. Y ahora iríamos a una reflexión en la siguiente lámina. No sé si podamos observar que se trata del plan de prevención del acoso escolar. Hace ratito lo tratamos y dice que este plan pues evita y que se previene y se erradica el acoso escolar en las escuelas públicas y privadas del Estado. Ustedes como jefatura de sector tienen a su jurisdicción escuelas federalizadas y escuelas particularizadas e incorporadas al sistema federal. Entonces, dentro de algunas zonas las hay, y entonces también ahí debemos de incluirlas para este tema, para este diseño del plan de prevención, que ya lo reflexionamos hace rato, es obligatorio. Implementa la política estatal contra el acoso escolar, este plan de prevención, y fomenta la participación de estudiantes, personal escolar y autoridades como padres, tutores en la prevención del acoso. Aquí hay un aspecto muy importante. Si ven en el último, se considera a los padres o tutores y a la situación del personal completo, ¿verdad? Y a las autoridades que pueden influir de aquí, la Asociación de Padres de Familia, el Comité de Participación Social y todos los organismos que puedan ayudarnos a esta prevención. Y aquí tendríamos algo muy completo. Ya sería de análisis de ustedes para poderlo implementar nuevamente dentro de sus sectores y poderlo reactivar, un elemento que prevenga y erradique el acoso escolar en nuestros centros educativos o escuelas. En la siguiente tenemos el plan de intervención del acoso escolar en una escuela. Cuando ya se presenta un caso de acoso escolar, cuando ya nos estamos preocupando, cuando ya se levantó un acta de hechos, cuando ya se comunicó al nivel, cuando ya el padre de familia a lo mejor rebasó la estructura jerárquica de la Secretaría y se fue a otras instancias. Y esto hace que entonces nosotros en este plan de intervención tenemos todavía una alternativa, que es la disposición. Y la disposición la va a fomentar el supervisor escolar, la jefa de sector o el jefe de sector, porque tenemos que hablar con los servidores públicos. La estrategia y la manera en la que a lo mejor desde una disculpa hasta una retoma de hacer un plan de intervención para poder solucionar el problema que se presenta en diferentes grados de nuestra escuela primaria. Aquí la disposición y la voluntad de esta elaboración nos va a permitir tener la clave
para poder tener el éxito en tratar con éxito este acoso escolar que se esté dando dentro del ciclo escolar. Y hay un elemento muy importante que es la mediación. Este sí me gustaría que me auxiliara una jefa de sector o jefe de sector a leerlo para comentarlo posteriormente lo importante que es la mediación. Y es una actividad que ustedes la llevan, pero a la perfección en la mayoría de los casos de acoso escolar. Cuando el director de la escuela o el supervisor escolar no tiene una situación de análisis de cómo intervenir, ustedes lo hacen a través de jefatura y lo han hecho hasta ahorita que he visto bien, y la mediación escolar nos va a servir para tener un remedio y poder ahí todos los elementos participar. Si alguien me lo lee, por favor. Sector 18. Sector 18. Buenos días. Mecanismo de actuación para la prevención, atención y canalización de los casos de acoso. Tiene como objetivo la resolución voluntaria de conflictos a través de la conciliación de las partes. Se da entre el alumnado y con la orientación del docente de autoridad educativa. Se debe contar con conocimientos, habilidades y aptitudes para la solución de conflictos. Sí, maestra, ¿qué nos opina acerca de eso? Porque es algo que ustedes al momento de reunir al acosador, a la víctima, al docente, al directivo, al supervisor escolar, muchas veces como jefatura intervienen. ¿Qué comentario nos podría decir de esa experiencia, si le ha tocado o si no le ha tocado, maestra? Una mediación. La mediación es una de nuestras funciones como autoridades escolares para la solución de conflictos o prevención de conflictos. Así es. Y es muy difícil porque tenemos que tener mucha escucha efectiva, mucha comprensión para tratar a las diferentes partes. Nos encontramos con diferentes formas de pensar y tenemos que tener ese tacto, ¿no? El tacto para que la persona nos comprenda o nosotros la hagamos entender a las partes cuál sería la mejor resolución. O sea, entre los dos, entre las personas del conflicto, crear una situación que nos permita entendernos y solucionar el conflicto. Gracias, maestra. No, gracias a usted, maestra. Nos ha dicho algo que nos retroalimenta y que efectivamente, como servidores públicos, recordemos que tenemos una ley de los servidores públicos que nos va a mediar acerca de cómo debe ser nuestra actuación. Y esa que nos acaba de describir es una actuación mediadora, una actuación comprensible y nos va a permitir, ¿verdad?, salvar una situación. Yo sé que muchas veces ya llegando el problema a jefatura, el sector ya está en otras instancias, ya está el problema en fiscalía, ya está el problema en alguna organización como la Estatal de Derechos Humanos y toda que complica. Entonces aquí es cuando ustedes como autoridad muchas veces lo han demostrado, intervienen y esa problemática se logra, aun cuando ya pasó, rebasó el plan de prevención y el plan de intervención, lo logramos conciliar, logramos esa mediación a través de la conciliación, ¿verdad? Y efectivamente nos va a permitir salvar quizás responsabilidades de nuestras compañeras y compañeros que tenemos en el servicio en cada aula. Gracias, maestra, muy amable. Ahora, en el acto de mediación, vemos que es muy importante, también lo trata la ley 303, ahí hay que revisarlo y para que nos dé un poquito más de los elementos que ustedes puedan utilizar al momento de llevarla a cabo dentro de sus sectores y zonas escolares.
Aquí está clarito lo que debemos de hacer en esta lámina. ¿Qué hacer si se da un acoso escolar? Es algo que tenemos que retomar con nuestros consejos técnicos, con nuestras escuelas, con nuestros docentes, con nuestras supervisoras y supervisores. Mire, aquí está clarito lo que tenemos que hacer. Notificar del hecho a la secretaría. Notificar a las autoridades competentes si el director de la escuela o su designado estiman que la gravedad del acoso pueda requerir su intervención. Tomar las medidas y aplicar las disciplinarias apropiadas de conformidad con esta ley y los reglamentos internos de cada escuela. Informar a los padres o tutores del autor y cómplices. Comunicar a los padres o tutores de la víctima las medidas adoptadas para prevenir o sancionar cualquier acto de acoso escolar o represalia. Estas nos van a conducir en este actuar, como ustedes lo ven, para también evitar lo que se llama para el servidor público una omisión de no, como autoridad, involucrarse para la resolución, para esa mediación, para esa intervención, para esa prevención del acoso escolar. Mucho salva en este actuar a los servidores públicos para evitar responsabilidad en omisión. Y hay medidas disciplinarias. ¿Qué son esas medidas disciplinarias? Muchas veces que las debemos de aplicar, pero al término, porque en una ocasión nos decía un director de la escuela que tendríamos que observar que desde el principio le diéramos las medidas disciplinarias a un alumno, y es todo un proceso. Entonces, en eso sí hay que retomar la lectura de este apartado de la ley para que no pudiéramos cometer ningún error y responsabilidad, que al final es lo que se quiere salvar por esta Secretaría de Educación. Y lo leo al texto. Instrumento que podrá implementar la autoridad educativa cuando se presentan casos de violencia o de acoso escolar. Esto nos va a servir para poder ir reflexionando que las medidas disciplinarias se van a aplicar al término de la intervención de ustedes, las cuales van a ser desde el principio muy prioritarias. La misma ley 303 nos señala una serie de medidas disciplinarias del alumno y ustedes tratarán de revisarlas ahí, desde que va de una amonestación privada, el tratamiento de la suspensión de clases, o ya cuando el problema alcanzó nuestra jurisdicción, que ya llegó a la Secretaría de Educación y que pasó a instancias como la Comisión Estatal de Derechos Humanos o la Dirección Jurídica, que estableció ya una investigación y que da una resolución o dictamen, es cuando el alumno se transfiere de la escuela. Esta transferencia, ahí lo va a señalar, tiene que ser después de que llevemos esa investigación. Y también, dentro de estas situaciones, también hay responsabilidad de los servidores públicos, y aquí la ley nos marca el reporte al expediente, la suspensión en el ejercicio de sus labores docentes o administrativas, y hasta puede llegar a una inhabilitación. Esto hace que nosotros como autoridades del sector debemos de ponerle cuidado. Le anexamos a estas diapositivas unas referencias de consulta que nos va a permitir, ¿verdad?, tener mayor atención y lectura. No sé si haya hasta aquí alguna duda. Les anexamos a su vez también, para reiterar, la presunción de acoso escolar. Se maneja en el protocolo de la Secretaría de Educación. Ustedes lo revisan y ven ahí cuál necesita una retroalimentación. También les anexamos una propuesta de formatos que se levanta de acta de hechos, una del alumno, otra de acuerdos escolares, para que ustedes tomen estos tres formatos
y puedan, al momento de la realidad de la insertación de las escuelas, supervisiones que se consideren las más viables y ustedes aplicarlas en los momentos justos. Con esta diapositiva terminaríamos el tema de acoso escolar. No sé si por parte de ustedes haya algún comentario, algún agregado, lo tomamos. ¿No? Creo que no ve mi mano. Creo que no ve. Sí. Lo que pasa es que aquí tenemos una computadora de esas ya viejitas, maestro. No se preocupe, licenciado. Mire, yo creo que el protocolo marca una ruta confiable. No obstante, se formaliza lo que ustedes nos proponen, en pocas palabras, trataré de ser más sintético. Ustedes proponen una ruta formal para la solución de un caso que no se pudo mediar, que no se pudo resolver aquí en el centro de trabajo. Es un caso fuerte y que implica deslindar responsabilidades. Ciertamente, como yo lo he vivido en estos años como jefe de sector y he trabajado con mis supervisores, la primera acción siempre es la prevención, siempre será la mejor medida. Aseguremos esa cultura de la prevención, pero si no es posible y ya nos tocó, bueno, vamos a intervenir, pero siempre en esa intervención es buscar conocer el caso bien, a fondo, en qué consistió, quién agredió a quién y de qué modo o por qué, y de qué manera sería pertinente resolverlo. Nada más que eso sí, hay situaciones que sí podemos mediar y eso con la experiencia que ustedes tienen, es muy importante que nos amplíen la experiencia y el conocimiento, porque hay casos de acoso escolar que sí se median y hay otros que no, hay otros que se turnan. Es más, el padre de familia no espera ese protocolo, él se va directamente a otras instancias. Entonces, si lo que queremos es prevenir, es un asunto social, es un asunto que la tarea, sí, los maestros en las escuelas, pero la secretaría también a través de diversos medios, hacer llegar a la sociedad en lo general. Que se conozcan estos protocolos, estas formas, pero la principal es sentémonos a dialogar, pero a veces yo les quiero platicar en mi entorno, muchas veces lo que se está establecido por procedimientos, por tiempos, por actas, por firmas, eso no es suficiente. Hay otra cultura, hay cierto segmento de la sociedad que no resuelve así los problemas, los resuelve de otro modo, como se hacían hace 50 o 100 años en este país. Entonces, me doy a entender, creo, porque no puedo ser tan directo con el tema. Entonces, yo creo que el asunto, la asesoría que requerimos los jefes de sector va más allá que conocer el procedimiento, porque eso lo tenemos de algún modo en nuestro conocimiento, en nuestro saber. Aquí necesitamos aprender estrategias y formas de mediación, en donde los problemas que ya se presentaron, busquemos aquel padre de familia que forma parte de grupos radicales y cómo sentarnos a dialogar con él cuando él no se apega a las normas jurídicas, sino a las armas, por ejemplo. Entonces, allí, ¿cuál va a ser la postura de la secretaría? ¿Cuál va a ser la postura del director o del supervisor o del jefe de sector? O sobre todo del maestro. Sobre todo cuando se dice que va a haber medidas disciplinarias para el personal. Esa parte es como una laguna que carecen estos protocolos. Y entonces lo invito para que nos orienten, para que consulten otras fuentes y consideren este contexto en el cual estamos inmersos. Estoy seguro que en muchos sectores no se vive este ambiente, pero al menos en el que yo estoy viviendo es un ambiente muy raro y donde necesitamos no protocolos, necesitamos respuestas ya, porque la gente así nos los demanda, respuestas ya, y no esperan tiempos. ¿Vale? Entonces, esa es la parte que yo sí les sugiero. El protocolo seguramente es muy directo, pero la mediación, sí, mediación, pero ¿cómo? En estos términos.
¿vale? Es mi comentario, disculpe si lo molesté, pero la idea es que necesitamos algo más que eso. Gracias. Sí. Al momento, tiene usted razón, maestro, porque son las realidades que ustedes viven. Lo tomamos como sugerencia para comentárselo a la dirección general y que ella, a su vez, se vea las pertinencias para el área de atención a quejas. Nosotros en el área técnico-pedagógica del diseño de estas pláticas, porque se nos instruyó al área técnico-pedagógica de acercarnos a ustedes, quizás sí tenemos lo que ya está, lo que ya se trata sobre acoso escolar, un aspecto que usted trató muy importante sobre la mediación. Llevamos la inquietud, maestro, y se la vamos a conocer a la autoridad educativa. Muy amable. Muchas gracias, saludos. Sí. Al término de la plática enviaremos las diapositivas y también les compartiremos, en este caso de la primera parte de la ley 303. Iríamos a la segunda parte. La segunda parte se llama acoso laboral. Está basada la plática que vamos a tener, en un protocolo que elaboró la Dirección Jurídica de la SEP, establecida en Murillo Vidal, y ustedes como jefas de sector o jefes de sector la conocen a esa oficina como Jurídico Central. De ahí parte, y todo tiene inicio, fíjense, a una recomendación que se dio, ¿esa? Sí. De la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Me voy a ir rápido porque ya al momento de adjuntar, les voy a aclarar antes de comenzar las diapositivas, les vamos a anexar ese protocolo que diseñó la Dirección Jurídica de la SEP para los casos de acoso laboral. Aquí estaríamos hablando de los servidores públicos, de quizás maestros de grupo frente a escuela, directores de escuela, supervisiones escolares y jefaturas de sector. Este protocolo nos dice algo muy interesante, porque al igual como nos mencionaba el maestro, que los directores se van muchas veces a otras instancias por el acoso escolar, pues más que nada también por el acoso laboral. ¿Por qué se realiza el acoso laboral? El protocolo, porque había un faltante en que todos los casos entre servidores públicos se iban directamente hasta la fiscalía, de acuerdo al lugar donde estuvieran ellos. Y para esto decían, bueno, y entonces la dependencia, la dirección de primarias, ¿para qué ¿cuál es su actuación? Debe de haber también una actuación administrativa. La van a encontrar aquí. La van a encontrar aquí y lo detalla el Jurídico Central al momento de establecer que a semejanza del acoso laboral, pues estaba yendo a otras instancias. ¿Ahí sí ven las diapositivas? No, no se ven. No se ven, vamos a compartirlas. Ahí yo creo que están. Primero. ¿Ahora sí? Ya se ven, ya se ven. Bueno, ahora vamos a hablar sobre este protocolo. En la primera de nuestras diapositivas, pues marca el origen de la conceptualización de qué es el acoso laboral. La Suprema Corte de Justicia tiene una concepción, hay otro convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que también nos comparte unos conceptos que ustedes revisan y revisarán ahí en su cargo de jefes y jefes de sector. ¿Para qué fue creado el protocolo de acoso laboral? Yo creo que aquí sí se los voy a leer porque es el objetivo principal del por qué se creó este protocolo. Para prevenir y atender el acoso laboral es importante resaltar que se requiere del esfuerzo de todos los titulares
de las distintas áreas de la Secretaría, para que de una manera conjunta se establezcan estrategias enfocadas a cumplir con nuestros deberes a través de la coordinación y coordinación. Les repetía, todos los casos de acoso laboral se iban a la Aquí hay algo muy importante que les mencionaba al principio. Si nos cierran el micrófono, por favor. Sí. Tú, sí. Yo me conecto. ¿Para qué es creado el protocolo de acoso laboral? El presente protocolo se elabora con la finalidad de dar cabal cumplimiento a la recomendación 73/2021, emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos a la Secretaría de Educación de Veracruz, derivada de las actuaciones del expediente TUCS 0407-2019 y su acumulado TUCS 010-90 del 2019, mismo que estará a la vista y será publicado en la página electrónica oficial de la Secretaría de Educación. Y ahí tienen una liga donde está publicado. En base a esta recomendación, nos señala que fue creado y los objetivos principales son garantizar los derechos humanos de los trabajadores de la Secretaría de Educación. Porque el acoso laboral, decíamos, no, pues es que no hay que tratarse de la Secretaría de Educación y váyase a la Fiscalía. Eso está entre trabajadores. Nos preguntaba, entonces, ¿por qué está el reglamento de las condiciones de los servidores públicos del Estado que trata esa relación laboral? ¿Verdad? Y entonces aquí la autoridad hace este proyecto y nos dice que otro de los objetivos del protocolo, se me está moviendo la pantalla, creo, ya, en la otra, por favor, de difundir el protocolo de actuación, de aplicar otro objetivo, el protocolo, sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones jurídicas, a fin de establecer las sanciones laborales administrativas y las otras penales le corresponderían a la situación de las fiscalías, ¿no? Si es que resultara, pues, verdadero el acoso entre trabajadores o servidores. Señalar las vías e instancias competentes al interior de la dependencia, establecer medidas específicas para prevenir conductas de acoso laboral. Aquí es una actuación donde ustedes como jefe de sector intervienen directamente, porque ya verán más adelante que se hace en algunas situaciones como los niños, en el acoso escolar, al momento de llegar a las sanciones en la ley 303, nos dice que un alumno debe ser cambiado de escuela, ¿no? Como sugerencia. Y aquí en medidas específicas también puede ser que se le determine un cambio de adscripción, ya sea ayudados por el nivel educativo, para una docente o un docente. Vigilar que los servidores públicos brinden atención a las víctimas de acoso laboral con base a los instrumentos nacionales e internacionales. En la interpretación y aplicación del protocolo se deberán considerar los derechos y principios siguientes. Verán a ustedes ahí tolerancia, acceso a justicia, es decir, no le vamos a coartar al servidor público que vaya a una fiscalía, que vaya a la Comisión Estatal de Derechos Humanos o a la Comisión Nacional. Es decir, todo esto va a crearnos estas situaciones que se van a aplicar como derechos y principios. El respeto, la protección, la garantía de la dignidad. Yo creo que cuando vinieron aquí a una reunión, ustedes traían muchas problemáticas y muchos de ellos trataban de proteger precisamente a nuestros maestros y maestras. Entonces, se ve que desde ahí, de una actualidad de jefatura de sector, si ve la integridad del personal, la no revictimización, la transparencia, la celeridad, la perspectiva de género y todo lo que menciona este protocolo, estaremos y confiamos en que estarán ustedes en lo
en lo correcto para poder actuar en un caso de acoso laboral. De la atención de la autoridad educativa investigadora, ¿qué se debe de hacer? Al igual que se recibe una queja del alumno, también se recibirá la queja del docente o del supervisor o hasta del propio jefe de sector. La recepción de la queja podrá realizarse por presunta víctima o por otras personas. Se va a identificar aquí en este protocolo desigualdades, asimetría en las relaciones de poder, identificar la vulneración de los derechos. Muchas veces, como servidores públicos o entre servidores públicos, tenemos que establecer esa cordura de tratarnos sin vulnerar a nadie. Identificar la existencia de daño que hay en esa persona que acude a nosotros, ya sea físico, moral o psicológico, y identificar si hay algún riesgo laboral. La investigación debe ser conducida de tal forma que la presunta víctima no sufra mayor agravio, es decir, si es el acoso laboral de supervisión hacia un director de escuela, pues el superior jerárquico de manera inmediata es el que debe de tomar la batuta de la investigación. Si es docente frente a grupo o personal de intendencia o administrativo, tendrá que ser, si su director es el acosador laboral, tendrá que ser supervisión escolar, y así de acuerdo a cada realidad que se presente dentro de estos casos. De encontrar elementos suficientes, por ejemplo, primero realizamos la investigación, si se encuentran elementos suficientes, vemos que hay para iniciar un procedimiento laboral, entonces ya ustedes solicitarían esa situación de que se realizara un procedimiento laboral. En la siguiente, para prevenir, aquí nos dice de cómo debemos de, a través de estas pláticas que estamos elaborando con ustedes, capacitar al personal, y aquí tienen los rubros en los cuales pueden comentar, y ustedes verán que el actuar conforme a la Ley Estatal del Servicio Civil nos daría los reglamentos y los reglamentos generales de las condiciones del trabajo, nos traerían para un buen análisis en cada uno de los casos. ¿Hasta aquí hay algún comentario, maestros? Seguimos entonces. Esta parte es muy importante y me gusta mucho comentarla. Las áreas de la Secretaría de Educación de Veracruz, donde se encuentra escrita la persona aparentemente responsable de haber ejercido el acoso laboral, son quienes, de conformidad con la atribución que le otorga el reglamento interno, con debida diligencia llevarán a cabo una investigación minuciosa, y de encontrarse elementos se iniciaría el procedimiento laboral interno con estricto apego a lo que establece la Ley Estatal del Servicio Civil y los reglamentos generales de las condiciones del trabajo. Aquí queda más entendible. Primero hay que investigar y si hay elementos, se procederá a realizar ese. Y aquí hay unas medidas de protección. Quiero que ustedes las revisen de manera muy despacio y que ustedes puedan ver aquí que al igual que en los niños hay algunas situaciones que determina la Ley 303, en este protocolo también se proponen algunas que a través de la conciliación, que a través de, como decía el maestro, de ese establecimiento de criterios, nos permitiría no llegar hasta aquí. Créanme que llegar hasta medidas disciplinarias, tanto en alumnos como en servidores públicos, ese es nuestro objetivo de esta plática, que ustedes establezcan los riesgos de llegar hasta medidas disciplinarias. Y si no llegamos, pues tampoco iríamos en el paso de algunas medidas, ojalá llegara nada más a las de protección, tanto del servidor público como del alumno, ¿no? Aquí tienen algunas emisiones de protección en cuanto a los servidores públicos. Y de ahí, pues también, al igual que el acoso escolar, el acoso laboral,
tiene 3 repercusiones muy importantes, esas repercusiones. El reporte a su expediente personal, el servidor público, la suspensión en el ejercicio de sus labores docentes o administrativas hasta por 1 año, sin goce de sueldo y sin ser computado para efectos de antigüedad, es decir, para la recepción de algún beneficio de estímulo. Y tercero, la inhabilitación para desempeñarse en cualquier campo personal por más de 1 año o en forma definitiva. Esta es la propuesta del protocolo en la relación administrativo-laboral. Esto me va a hacer falta. Finalmente, lo vamos a compartir de manera puntual. Ahorita a nuestro término ya le vamos a compartir las diapositivas y la ley 303 y también el protocolo del acoso laboral irá a sus correos electrónicos, se les enviará y tendrán ustedes el material para que en la siguiente etapa que ustedes realicen con sus supervisores escolares puedan despejar más dudas, puedan tener más ampliación de conocimiento y puedan tener mayores elementos para atender cualquiera de los casos, ya sea escolar o sea el acoso laboral que se presenta en los centros educativos. Les agradecemos mucho a nombre de esta Dirección General de Educación Primaria Federalizada y llevamos las inquietudes para el área correspondiente y que tengan un excelente día ustedes como autoridades educativas y que contemos con su presencia en las siguientes pláticas. Muy amables y felicidades a todos. Igual.